Buenas a todos y bienvenidos a otro video. En este video vamos a explicar cómo funciona el login y cómo funciona el login y cómo funciona el registro de roles, cómo se hace la asignación de roles dentro de un software o dentro de un sistema. Bueno, primeramente veamos el login, ¿ya? El login, bueno, tiene este cookie que nos impide accesar en caso de que ya haya una sesión iniciada. Tenemos los campos de email, contraseña y recuérdame, y el hidden que nos dice la acción que vamos a realizar, que en este caso es login como tal, ¿no? Y este elemento que nos devuelve hacia la pestaña de registro de usuario en caso de que la persona quiera registrarse. Muy bien, pues nosotros al utilizar el login rellenamos estos datos y nos redirige a usuario. En usuario tendremos lo siguiente. En la parte de arriba, la acción verifica no si es un registro o es un login. Y el login, que es el caso de acá, verificará si no hay el campo checkbox el de recuérdame, si no está checado. ¿No? Decimos no set debido a que no lo envía cuando el checkbox no está checado. Por lo tanto, si no existe, significa que no se ha checado el campo y realiza el inicio de sesión con los campos que hemos pasado, pero en vez de rec ponemos un false. Y si el campo se detecta, pues ponemos el valor de rec. Veamos cómo funciona iniciar sesión. Primeramente, crea el objeto de usuario y hace la búsqueda del usuario como tal, ¿no? Ya habíamos visto cómo funciona en el anterior video. Realiza la verificación y si el usuario está registrado, continuará, y si no, nos dirá que el usuario no se encuentra registrado, ¿no? En el campo de intentos, verifica que la cantidad de intentos sea un número que nosotros hemos definido como el número máximo de intentos antes de bloquear la cuenta. Por eso dice cuenta bloqueada, contacte con el administrador. Pero ¿cuándo cambiarán estos intentos? Pues primero analicemos este campo. Password Verify verifica que esta palabra coincida con el hash que hemos almacenado dentro de la base de datos. Recuerden que este hash significa una palabra, sin embargo no se puede realmente desencriptar, por lo cual lo único que podemos hacer es la comparación con la palabra y verificar que realmente corresponden a la misma palabra, ¿no? Si esto corresponde, significa que la contraseña está bien escrita y podemos proceder. Pero si no, nos dirá contraseña incorrecta y al mismo tiempo actualizará el número de intentos, ¿no? Int, en el cual actualizará el número de intentos para el email que hemos enviado con fila intentos, ¿no? O sea, la cantidad de intentos que ya tiene almacenado más 1. Eso quiere decir que incrementa en 1 la cantidad de intentos que tiene. Pero ¿cómo funciona? Fíjense que hemos separado las actualizaciones de manera individual por cada elemento posible actualizable, que son el país, la contraseña y el género. Y también los intentos, ¿no? Entonces, el actualizar intentos funciona de la siguiente forma. Tiene la misma estructura de los anteriores elementos del CRUD, ¿no? El enlace, la query, el resultado y en este caso como es una acción y no es algo que nos devuelva un resultado realmente, solo cerramos la conexión y termina. Lo importante aquí es la query, ¿no? Update usuario y actualiza los intentos según el intento que le hemos enviado, que es la cantidad de intentos almacenados más 1, donde el email coincida con el email. Eso es lo que hará cuando se equivoque el usuario de escribir su contraseña, ¿no? O cuando alguien intente malintencionadamente ingresar con una contraseña que tal vez no es, o sea, adivinar la contraseña. Y luego que el usuario ha intentado adivinar su contraseña una cierta cantidad de veces, el sistema le dirá que está bloqueado, ¿no? Y deberá contactar al administrador para que reinicie la cantidad de intentos a 0. Luego de eso, si cumplimos todos los parámetros y hemos escrito la contraseña bien, pues procederemos a asignar el tiempo para la sesión. Si el valor de rec, si rec tiene un valor realmente, si no es false, ¿no? Entonces diremos que el tiempo será de un mes, ¿no? El tiempo actual, tiempo, una hora por 24 horas es un día, por 30 es 30 días, ¿no? Entonces un tiempo de 30 días para estar dentro del sistema, ¿no?
Si no, le diremos el tiempo cero, que lo que hace es que la sesión durará siempre y cuando el navegador esté abierto. Y una vez cerrado, pues termina la sesión con él, ¿no? Set cookie entonces. Set cookie user. Creamos la cookie de sesión con el nombre usuario, con el campo de email, con un valor de email. El tiempo dependiendo del tiempo que hayamos seleccionado, ya sea que hayamos puesto recuérdame o no. Y solo funcionará en la ruta de PHP 2. Esto lo hemos hecho así debido a que en el laboratorio donde trabajamos con mis estudiantes, pues realmente hay varias carpetas con sus nombres y también esto sirve para que esta cookie no interfiera en otros subdominios, ¿no? En este caso estamos trabajando en el dominio PHP 2, podemos estar trabajando con otros subdominios y de esta forma la cookie no interferirá con ello. Y bueno, luego de eso devolvemos hacia inicio, ¿no? Hacia aquí. Eso quiere decir que una vez pase eso, en vez de volver al login con el error, como pasa con los otros elementos, nos redirigirá a la pantalla del inicio. Fíjense que en el caso de los otros elementos erróneos, realmente los devuelve al login, ¿no? En este es el único caso donde nos devuelve al inicio como tal. Muy bien, teniendo en claro todo eso, veamos cómo funcionan cada una de las verificaciones. Ponemos una contraseña que no existe y nos dice el usuario no se encuentra registrado. Ponemos una contraseña que existe con otra contraseña y contraseña incorrecta. Y veamos en el campo usuario qué es lo que pasa, ¿no? Fíjense que ya tengo dos intentos. Si me equivoco en el tercero, si me equivoco una vez más, ya debería de empezar a preocuparme porque ya se bloquearía mi cuenta, ¿no? ¿Cuál es el otro caso? Contraseña incorrecta. Bueno, procedemos a bloquearla, ¿ya? Fíjense, el otro caso. Cuenta bloqueada, ¿no? Entonces, eso se da porque justamente aquí ya tengo 3 intentos. Vamos a bloquear la cuenta y vamos a ingresar. Ahí está. Entonces nos devuelve a la pantalla del inicio, que es una pantalla sencilla con un navbar y dice Oli. El navbar contiene lo siguiente. El navbar contiene unas opciones de inicio y de rol, ¿no? Las otras opciones todavía no las hemos definido. Ya dice bienvenido. Todavía no hemos asignado acciones sobre ellos, solo nos redirigen a las funciones que deben redirigir. Y bueno, procederemos a explicar la asignación de roles. Habíamos dicho que los roles como tal, vienen a ser el papel que el usuario cumple dentro del sistema. ¿Ya? Esto quiere decir que el rol de cada usuario le definirá ciertas acciones en el sistema y ciertas limitaciones también dependiendo del caso. Lo usual es que hayan dos tipos de roles, ¿no? El administrador, que es el que ve todo en el sistema y puede administrar todas las funcionalidades en su totalidad del sistema. Es básicamente dueño del software y puede hacer todo lo que quiere en el software. O bueno, gran parte, ¿no? Y los usuarios que interactúan de manera limitada y solo pueden hacer cambios sobre sus propios datos. Sin embargo, también pueden asignarse más roles dependiendo del caso, y estos pueden asignarse de dos formas. De manera estática, esto quiere decir que los roles solo se identificarán a través de lo que nosotros codifiquemos, asignando una asignación lógica, sería de roles, dentro del código del cliente y del servidor. Y luego tenemos la asignación dinámica, la cual utilizaremos nuestra base de datos a través de una tabla para asignar los roles. La asignación estática, en lo personal yo no lo recomiendo a no ser que sean software con funcionalidades muy específicas y definidas, debido a que realmente impide la escalabilidad del sistema a nuevas funcionalidades. Esto quiere decir que si yo quiero agregar una nueva funcionalidad, debo reestructurar todo el código, debo estructurar buena parte del código para saber qué y cómo va a funcionar esa nueva funcionalidad. Sin embargo, una funcionalidad dinámica nos permite agregar cualquier cantidad de roles en este elemento haciendo solo pequeños cambios o verificadores dentro del software, dentro del código del software como tal. Y eso nos permite trabajar de manera un poco más óptima.
A su vez, como estamos utilizando asignación dinámica, pues cada usuario deberá tener su campo del rol, ¿no? Teniendo eso en cuenta, otra cosa que no recomiendo también es asignar el rol, ponerlo en una cookie, ya que realmente el rol, si yo lo pongo en una cookie, la cookie puede ser cambiada dependiendo de la persona que lo utilice, no puede cambiar, entonces puede generar varios problemas. Ya sabiendo todo esto, tengamos en cuenta que solo tengo un usuario administrador y los otros usuarios siempre van a registrarse como clientes, ya, perdón, como usuarios como tal. Eso lo hemos generado aquí en el registro. Y donde yo realizo la inserción de datos, aquí vemos que el rol se define siempre como 3, que se refiere a usuario. Muy bien. Definido eso, analicemos la tabla de roles. La tabla rol realmente es bastante sencilla, trae los roles que ya están registrados, ¿no? Tenemos este script que lo vamos a explicar en un momento y tenemos un pequeño formulario que nos permite crear nuevos roles como tal. Según la definición que hemos hecho nosotros con los estudiantes, realmente no lo vimos necesario la modificación, perdón, la eliminación de roles. Por lo cual no poseemos un elemento que nos permite eliminar roles como tal y los mismos deberían ser eliminados de esta base de datos. Ya que habíamos dicho que realmente el eliminarlos podría llegar a causar más problemas que soluciones, ¿no? Por errores humanos, entre otras cosas. Por lo tanto, no lo vimos tan necesario la eliminación de roles. Muy bien. El formulario tiene un campo de texto que es el que guarda el nombre del rol, la acción, que en este caso como solo vamos a tener una acción, el value es lo de menos, la verdad. Y el IDR con value 0. Este IDR nos identifica el ID dentro de la base de datos, o sea, si el rol ya está registrado en la base de datos. Esto lo estamos haciendo debido a que en el campo modificar utilizaremos realmente el mismo formulario. Entonces lo único que haremos para decir si es una inserción o es una modificación es recurrir al value del IDR. Si tiene un value diferente a 0 es modificación y si tiene un value igual a 0 será registro. Luego más abajo veremos la lista de registros de todos los roles que ya están actualmente en el sistema y un pequeño botoncito a su lado de modificación, el cual nos lleva al JavaScript con los parámetros. El primer parámetro, el ID del elemento que está leyendo actualmente y el nombre de ese elemento, ¿no? ¿Qué hace esta función JavaScript mod? Veamos. Esta función mod lo que hace es tomar estos dos parámetros que se le está enviando y tomar además los elementos IDR y rol, que son este y este. Los elementos IDR y rol se les asigna un valor, ¿no? A IDR se le asigna el valor del primer parámetro y a rol se le asigna el valor del segundo parámetro. Cuando yo quiero modificar algo, le digo a IDR que adquiera el valor del ID diferente a 0, ¿no? Ya que adquiere el valor de uno de los elementos que está aquí. Y realmente, como hemos visto en la base de datos, los valores de los roles empiezan desde 1 y siguen así en adelante. Y bueno, y tenemos el botón de limpiar, ya que en algún momento puede haber seleccionado modificar algún dato que no quería modificar realmente. Y para evitar eso, pues el botón de limpiar hace que el value de IDR se vuelva 0 nuevamente y que el rol se vacíe, ¿no? Ahora veamos cómo funciona el negocio del rol. El negocio del rol dice que si hay una acción, como solo tenemos una posible acción, pues ejecute la función guardar, ¿ya? Con los datos que hemos pasado, que es el ID rol y el rol como tal. Tenemos las siguientes funciones: construct, listar, contar y buscar. Estas tres funcionan de similar forma, adaptando unos elementos para su funcionamiento. El constructor realmente solo inicializa variables y construye el objeto en el rol. Veamos cómo funcionan ahora listar, contar y buscar. Los tres funcionan a través del método select, ¿ya? Añadiendo pequeños cambios. Listar hace un select sin where. Buscar hace un select buscando el ID
que se le ha enviado. Esto quiere decir que buscará donde el ID sea igual al ID que le hemos enviado, ¿no? Devolvernos un solo elemento, ya que el ID es la llave primaria. Y contar será un select where, pero en lugar de seleccionar los datos, lo que le digo es que cuente los datos seleccionados, haciéndonos, dando alusión a que al final nos va a devolver la cantidad de elementos que tenemos dentro de esa tabla guardados actualmente. Finalmente tenemos el campo guardar, donde ocupamos todos estos elementos. Inicializamos el DRoll, ya que lo estamos utilizando de forma estática. Ya buscamos, ¿no? Buscamos el DRoll. Esto quiere decir que buscamos el ID. Perdón, buscamos el ID. Eso quiere decir que buscamos si este valor se encuentra actualmente en la base de datos o no. Si no lo encuentra, significa, si hemos enviado sin modificar, o sea, el valor de ID es 0, realmente nunca va a encontrar un valor, un ID de 0. Por lo tanto, aquí nunca encontrará nada y nos iremos por aquí, donde, ¿qué es lo que haremos? Primeramente diremos cuántos elementos hay dentro del sistema, y luego de esto guardaremos según la cantidad de elementos. Esto lo hemos hecho así debido a que no hemos seleccionado el ID como un campo autoincremento. Sin embargo, en el momento de eliminar datos, si yo lo elimino a nivel de base de datos, realmente nos puede resultar en un problema, ¿no? Ya que si yo tengo 3 datos, no he eliminado el valor 3 de usuario, como por ejemplo aquí. Si yo tengo 4 datos y yo elimino el valor 3, nos dirá que he contado 3. 3 más 1 da 4, sin embargo ese ID ya existía y nos puede solucionar un problema. Pero bajo la lógica de que no podremos eliminar, realmente esto es una solución al error que hemos cometido hace un momento de no haber seleccionado la variable ID como un autoincremento. Yo lo recomiendo como un autoincremento, pero bueno, sufrimos ese error y la verdad es que ahí ahorita no nos permite ya modificar porque ya tiene datos y ya está la relación hecha. Entonces esto es como un parche para solucionar ese descuido, ¿no? De no haber puesto el autoincremento. Teniendo en cuenta por qué ponemos este contar, lo que procedemos a guardar es la cantidad de conteos más 1. Esto quiere decir que si tenemos 3 elementos más 1 será el siguiente, el cuarto elemento, ¿no? Y el rol propiamente dicho. El insertar ejecuta una sentencia insert into con los valores del ID que estamos enviando, que es la cantidad de IDs que tenemos, la cantidad de datos que tenemos actualmente más 1, y el rol propiamente dicho. Y en caso de que vayamos a modificar, pues ese dato lo habremos encontrado en alguna parte de la tabla, y lo que haremos será ejecutar la sentencia rol y hacer el set al único dato modificable, que es el rol propiamente dicho, donde el ID debe ser igual al ID. Ambos procedimientos, tanto insertar como modificar, no devuelven resultados, por eso realizamos directamente la ejecución en MySQL y close. Eso quiere decir cerrar la conexión con la base de datos. Y luego de esto volvemos a presentación rol, donde se verán los cambios ya hechos como tal. Veamos cómo funciona esto dentro del sistema. Vamos aquí, roles, y ponemos el rol sus. Como ven, automáticamente aparece, ¿no? Pero veamos qué es lo que pasa cuando yo lo voy a modificar. Fíjense aquí, el valor está en 0. Cuando yo lo voy a modificar, el valor cambia a 4, ¿no? Y yo podré cambiar ese valor, y en vez de asignarme un nuevo valor abajo que se llame suscriptor, haré una modificación de ese valor, ¿no? Porque hemos asignado un valor de 4. ¿Y qué pasa si yo selecciono uno que no quiero modificar realmente? Aquí cambié el valor. Entonces yo puedo seleccionar limpiar y el valor realmente vuelve a sus datos iniciales, haciendo que sea posible la inserción de un nuevo rol. Espero que hayan disfrutado de este video y nos vemos en un próximo video para la explicación de cómo utilizaremos estos roles realmente.